regímenes fiscales preferentes. Aquí la regulación la encontramos en nuestra ley del impuesto sobre la renta en 3 artículos del 176 al 178. Vamos a entender un poco este tema partiendo de lo que debemos de entender por un paraíso fiscal. Finalmente, el nombre con el cual ha sido designado en nuestra ley viene de varios antecedentes. El actual es régimen fiscal preferente, pero ya hemos pasado por el tema de paraísos fiscales, que es como se le conoce comúnmente en el mundo, ¿no? Sabemos que en México no está exento de que varios de sus contribuyentes puedan realizar operaciones con otros países y que en aquellos países existan tales supuestos de tributación que sean más competitivos que México, ya sea con una tasa fiscal menor a la que aquí tenemos del 30%, o ya sea no gravando el impuesto en esos países. Finalmente, lo que hace un paraíso fiscal es atraer inversiones de todas partes del mundo, ofreciendo en su mayoría una baja o nula tributación, de tal manera que es un estímulo para que aquellos que tienen obligación de pagar en cualquier país, pues prefieran irse a uno donde no exista esa tributación. Los paraísos o los regímenes fiscales preferentes han sido utilizados tanto para cuestiones de evasión fiscal como para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, como ustedes ya seguramente lo han venido leyendo durante la semana. Actividades de financiamiento al terrorismo, por ejemplo, o actividades de ocultamiento de recursos provenientes de fraudes financieros o de políticos que ponen sus fortunas en esos lugares, o incluso, como habrán escuchado, empresas multinacionales, como puede ser Apple, que ya estuvo en esta situación. Los casos más recientes que hemos escuchado, como los Panama Papers, donde varios políticos han sido, y empresas multinacionales, pues han salido sus nombres a la luz pública por tener dinero ahí. Sin embargo, hablar de Panamá es hablar de una cuestión, pues yo creo todavía muy pequeña, ¿no? O sea, el mundo tiene muchos paraísos fiscales. Tal parece que para ser un país en desarrollo, pues habría que tener el propio, ¿no? A ver si no al rato convertimos a las islas de Guadalupe en paraíso fiscal en México. Bueno, entonces, derivado de toda esta situación, pues los países se han preocupado porque sus finanzas públicas no han podido recaudar lo que sus leyes imponen a sus contribuyentes. Entonces, en México se adopta una regulación doméstica, llamémosle así, unilateral. El Estado, para sus ciudadanos, toma cierta posición frente a estas acciones que están viendo. Y esto lo vemos en estos artículos. A diferencia del BEPS, que es una acción concertada a nivel internacional, como ya vieron, la OCDE, que integra a los países más desarrollados, en el cual participa México, pues de común acuerdo ven de qué forma evitan este reposicionamiento de utilidades a nivel global. Esa es una. La que ahorita vamos a revisar es la doméstica, la unilateral, donde el gobierno o el Estado tomó esta decisión. ¿Para quiénes? Como lo marco en la lámina, lo toma para todos, personas físicas y personas morales, y establecimientos permanentes que tributen en México y que tengan inversiones en estos territorios. El objeto va a ser gravarles o cobrarles un impuesto por todos esos ingresos que obtengan de los regímenes fiscales preferentes,
derivado ya sea de entidades o figuras jurídicas extranjeras, como se encuentra en la propia definición. Tomemos esta consideración de la siguiente manera. El régimen fiscal preferente es un régimen cedular. Por cedular debemos de entender que se aísla de todo lo demás que dispone la ley del impuesto sobre la renta, excepto cuando haya reenvíos expresos de un artículo a un artículo particular. Luego entonces, toda la regulación está en estos 3 artículos. No vamos a ir al título 2, 4, 5, a menos que así expresamente lo señale este régimen. Bueno, estas definiciones son básicas e incluso por ahí las tienen que anotar en la entrega de esta semana. ¿Qué es una entidad extranjera? ¿Se acuerdan cuando revisábamos la sesión pasada qué es un residente en el extranjero? Y decíamos, bueno, pues aquel que no es residente en territorio nacional. Y para eso hay que ver el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación e interpretar si estamos o no en el supuesto. En este caso, por entidad extranjera, se entienden a las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al derecho extranjero, que tengan personalidad jurídica propia. Por ejemplo, nosotros podemos ir y constituir una LLC en el estado de Delaware o en el estado de Nevada en los Estados Unidos, o podemos ir a constituir una sociedad a Puerto Rico, o podemos ir a la Isla del Hombre o a Islas Caimán o a Panamá, y todas esas figuras, esas sociedades que se constituyen, pues son consideradas entidades extranjeras. Pero además, si yo constituyo una sociedad anónima de capital variable en México, pero su residencia fiscal está fuera de México, entonces para estos efectos también será considerada una entidad extranjera. Y la distinción con la figura es que la figura jurídica extranjera no tiene personalidad jurídica propia. Y parece que esto es un reflejo de cómo está regulado nuestro país, porque efectivamente aquí tampoco los fideicomisos tienen personalidad jurídica propia, ni los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, habría que atender ya específicamente a bajo qué instrumento la persona física, la moral o establecimiento permanente está invirtiendo en ese régimen fiscal, en ese territorio fiscal. Pero es tan amplio el concepto que este régimen regula tanto a extranjeros, entidades extranjeras, como a figuras extranjeras. Y fíjense cómo llega más allá todavía esta regulación, porque incluye a aquellas entidades transparentes, que son aquellas no consideradas contribuyentes del ISR. Por lo tanto, podemos entender que una entidad transparente pues puede ser una entidad extranjera, ¿no?, que no pague impuestos en su país. Por ejemplo, una LLC en Estados Unidos no tributa como contribuyente directo, sino que lo hacen sus socios o accionistas. Luego entonces, si ustedes constituyen una sociedad de estas características y el socio es un socio mexicano, pues entonces la tributación, al ser esto transparente, parecería que no existe en aquel país, y luego pudiese haber la posibilidad de una evasión fiscal en virtud de que el mexicano no declare los ingresos obtenidos de esa fuente. Bueno, tan importante es conocer qué es un régimen fiscal preferente como qué no lo es. ¿Qué es un régimen fiscal preferente? Comencemos por ahí. En primero son aquellos que no están grabados en el extranjero. Yo tengo ingresos en un país, por ejemplo en Puerto Rico, tengo ingresos en una entidad financiera allá, me pagan un interés y el interés no lo graban. ¿Por qué? Porque como ya comentamos, se trata de que se atraiga la inversión en estos territorios. Luego entonces, al yo invertir y no grabar impuestos allá,
se convierte en un régimen fiscal preferente y quedo sujeto a esta regulación que estamos revisando en México. También el caso 2 es cuando me hagan pagar un impuesto menor al 75% del que se causaría y pagaría en México. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros multiplicamos el 30% de ISR que hoy tenemos vigente en el país por ese 75%, pues llegamos a un 22.5. Luego entonces, cualquier país que tenga una tasa fiscal menor al 22.25 es territorio fiscal preferente. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Parecería que los regímenes fiscales preferentes son los que comentaba hace un rato: la Isla del Hombre, Caimán, Bermudas, Vírgenes Británicas, Panamá, Luxemburgo, Andorra, o sea, esa grande lista que ya, insisto, seguramente habrán visto en la semana. Pero además de esa, hay países como Estados Unidos que tienen entidades donde su impuesto es inferior al 22.5%. Sin embargo, lo que ustedes deben de considerar y distinguir no es el impuesto local que se paga en una entidad, llámese California, Texas, Nevada, sino el impuesto federal que cobra ese país. Entonces, pues si bien en Nevada no hay impuesto sobre la renta, nos referimos al impuesto sobre la renta local, pero sí hay un impuesto federal y por tanto, si ese impuesto federal es mayor al 22.5, pues entonces no es régimen fiscal preferente. Si se dan cuenta entonces, el manejar adecuadamente este territorio significa conocer las tasas fiscales al menos de cada país. Ahora, cuando nosotros entendemos por ISR efectivamente pagado, pues ya conocemos que normalmente en México entendemos por efectivamente pagado cuando hay transferencia, cheque, tarjeta, en fin, que utilizamos el sistema financiero. Y miren que aquí es algo similar. Hay países donde la tasa fiscal sí es mayor al 22.5%. Sin embargo, tienen estímulos fiscales que hacen que ese 22.5 se le resten acreditamientos. Y al momento de restar todos los acreditamientos, el impuesto efectivamente pagado resulta menor. En ese caso también es régimen fiscal preferente. Entonces hablemos en términos de lo que esa entidad o figura jurídica extranjera paga en aquel país. Y por último, bueno, pues cuando se obtengan ingresos en entidades transparentes, aun cuando no sea un régimen fiscal transparente. ¿Por qué? Porque puede tener el 35% de ISR, pero si no paga, porque lo paga su socio y su socio no es de aquel país, sino es de México, por ejemplo, pues entonces tendrá que entrar a esta regulación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, ninguna, profesor. Muy bien. Bueno, miren esta lista de paraísos fiscales, ¿no? O sea, realmente tenemos una lista grande, algunos ya muy conocidos, como es el caso de Suiza, Luxemburgo, Mónaco. Miren los que tenemos en América Central y el Caribe, ¿no? Los más conocidos que ya, de los que escuchamos hablar, como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Panamá, que ha sido muy sonado. En América del Sur hay ciertos lugares, a lo mejor no como país, sino como localidad, digamos, tenemos áreas francas, que le llamamos, donde pues prácticamente la tributación es nula, ¿no? Y bueno, esta lámina pues es solo un ejemplo. Habría que revisar la última lista que tenga publicada la OCDE y a la cual los invito a que nos remitamos como documento oficial. Okay. Bueno,
Decía, tan importante saber qué sí es un territorio fiscal preferente como qué no lo es. Por ejemplo, aquí no es un territorio cuando sus ingresos los obtenga por realizar actividad empresarial. Entonces, ¿qué entender por actividad empresarial? El Código Fiscal de la Federación señala que actividad empresarial es toda actividad comercial, industrial, ganadera, pesquera o silvícola. De tal forma que si nosotros estamos en un país como Puerto Rico, insisto en ese país porque algún momento hice el estudio de Puerto Rico, donde tiene un estímulo importante para atraer actividades de manufactura, en el cual los hace que no paguen impuestos en los primeros 10 años, les paga su instalación en el país y les da un incentivo que les ayuda a pagar la mano de obra que contratan en aquel país. Bueno, pues cualquier empresa que vaya a establecer su residencia en Puerto Rico, de manufactura, que contrate personal allá, pues finalmente está realizando una actividad empresarial, porque hay un bien físico que se está produciendo y que puede ser exportado desde Puerto Rico a cualquier parte del mundo, inclusive México. De tal forma que si una empresa mexicana traslada parte de su manufactura a aquel país y el producto terminado después lo importa a México, pues lo que está haciendo aquella sociedad puertorriqueña es una actividad empresarial. Si bien bajo un régimen fiscal preferente, porque le da estímulos que hacen que pague impuestos bajos, pero queda exento en los términos de esta disposición por la actividad que realiza. Entonces, ese es un ejemplo característico de cómo es que las operaciones se van dando a nivel internacional. Evidentemente, el valor de compra del producto a Puerto Rico pues tendrá que ser un valor de mercado. México lo asume como costo y únicamente cobrará impuesto por la ganancia que se haya generado tanto por la venta de ese producto en México como por la utilidad que genere la empresa puertorriqueña y que se traslade a nuestro país. Ahora, para no entender en términos amplios actividad empresarial, lo limitan señalando que, o sea, tú puedes tener actividad empresarial y a la vez ingresos pasivos, pero si tu ingreso pasivo es mayor a un 20% de la actividad empresarial, entonces sí eres considerado régimen fiscal preferente. Y la ley establece una serie de casos de lo cual consideramos ingreso pasivo. Lo típico, lo que todos conocemos, es cuando hacemos inversiones que nos reportan un interés. Realmente no hacemos ninguna gestión, simplemente sabemos las tasas o los riesgos y el interés que nos va a traer. Lo mismo pasa con dividendos, regalías, ganancia por venta de acciones, títulos valor, comisiones, mediaciones, etcétera. Entonces, tengamos claro que sea actividad empresarial no pasiva, que no constituye ingreso pasivo y con eso quedamos fuera de esta regulación. Bueno, entonces, otro tipo de ingreso que no es considerado de este régimen son las utilidades cuando aquel país cobre más del 75% de la tasa que se pagaría en México, lo cual ya comentamos hace un momento que es el 22.5%. También no es ingreso de este territorio las regalías que se cobren por el uso de una patente o secreto industrial. ¿Qué quiere decir? Que yo desarrollo una patente en un territorio fiscal preferente, la registro allá, tengo los derechos de uso y de explotación y lo exploto facturándolo a otros países que son los que la utilizan. Bueno, pues no es régimen fiscal preferente cuando esa inversión se facture a diversos países, porque cuando se factura a México, entonces sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a constituir una deducción en el país que no va a pagar impuesto. Entonces,
dice México, a ver, si yo en México te voy a reconocer una deducción, entonces en México te vas a ahorrar el 30%, no me lo vas a pagar. Pero a ver, ¿qué pasa con aquel régimen fiscal preferente? Pues tampoco te cobra impuesto, porque por eso es preferente. Entonces resulta que yo voy a pagar el costo. Dice, no, en ese caso no. Si tu deducción es para México, entonces págame el 30% del monto de la factura del régimen fiscal preferente. Y de esa forma no afectamos al fisco mexicano. Pero todo aquello que factures a otras entidades no hay problema. Bueno, y también las que se generen con motivo de una participación en entidades o figuras extranjeras, donde el contribuyente mexicano no tenga control efectivo o de su administración, como señalamos aquí, donde no pueda decidir el momento en que se trae las utilidades al país o los dividendos. Entonces, esos son los casos en los cuales vamos a tener supuestos de excepción al régimen fiscal preferente. Muy bien, pues una vez que definimos quiénes van a pagar, qué consideramos régimen, entonces vamos a la base gravable. Y esta es la parte sencilla de todo el escenario. Realmente lo complicado es definir si estoy o no estoy en el supuesto. En este caso, vamos a gravar todos los ingresos sin deducción en el momento que los obtengamos de acuerdo al título 2 o 4. Dice, aun cuando la entidad o figura jurídica extranjera no los distribuye al contribuyente. Pero también grava las utilidades cuando esta figura extranjera sí tenga residencia fiscal en algún otro país. Como ustedes saben, al momento de tener residencia fiscal en algún otro país, pues voy a pagar impuesto sobre la renta en aquel. Entonces, bajo aquellas reglas, yo voy a determinar una utilidad fiscal que es la que voy a gravar en México. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Isaac, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien. Miren, aquí está la fórmula para determinar el impuesto. Tenemos el ingreso grabado, utilidad fiscal o resultado fiscal por la tasa del 30%, nos da el ISR causado, con la posibilidad de restar el impuesto que efectivamente hayamos pagado en el extranjero, aunque sea poco, pero que lo hayamos pagado, que tengamos constancia del pago, nos lo traemos a nuestro cálculo y lo acreditamos. Ahora, como vimos en la semana pasada, si yo tengo un residente en el extranjero, tengo la empresa mexicana y el residente en el extranjero, le pago de acuerdo a cualquiera de los conceptos que revisamos, tengo obligación de retener. Si yo le hice alguna retención y efectivamente la enteré en los términos de ese título quinto, entonces también tengo posibilidad de acreditar esa cantidad contra este impuesto grabado. Y una vez restada esa diferencia, entonces obtengo el impuesto sobre la renta por pagar. ¿Este impuesto cuándo lo voy a pagar? Primero lo voy a determinar por año calendario. No lo voy a acumular a los demás ingresos del contribuyente, como señalé hace un rato, esto es un impuesto cedular. Y el impuesto que determinemos lo pagamos en la declaración anual. Dentro de las obligaciones fiscales adicionales va a ser elaborar la contabilidad. De hecho, ya existe la obligación en el artículo 76, fracción 17, no solamente para regímenes fiscales preferentes, sino para cualquier entidad o sucursal que tengamos en el extranjero. Entonces, tomemos en consideración esa previsión para hacerlo extensivo a establecimientos permanentes que nosotros, mexicanos, constituyamos en otro país, más territorios fiscales preferentes
todo en nuestra contabilidad de acuerdo a los lineamientos que señala el propio 76 fracción 17. También vamos a informarle al SAT de todas las operaciones que hayamos realizado en estos territorios durante el mes de febrero. Y evidentemente pues tenemos obligación de pagar el impuesto.